Soy Berto Romero y hoy no estoy aquí para haceros reír. Estoy aquí para hablaros de un problema que afecta a gran parte de pequeños empresarios y emprendedores en este país. Es el caso de Ramón Cáñamo. Es este, Ramón Cáñamo. Sería raro que os hablara de él y sacara una foto de mi tío, por ejemplo, porque le estoy echando de menos o algo. No, este es Ramón Cáñamo. Por favor, quedaos con sus ojos. Pequeños, chispeantes, llenos de sueños. Ramón ha perseguido sus sueños toda su vida. Toda. Con muy poco éxito. Se arruinó a su mujer, arruinó a sus padres, a sus suegros, a su cuñado, a unos primos que habían pasado por casa a pasar el puente. ¿Pero se rindió? No. Mientras quedara un familiar al que arruinar, Ramón seguiría adelante, porque Ramón cree en sus ideas. Cajas de cartón esféricas. Ramón lo vio claro. Se dio cuenta de que si metes un balón o una sandía en una caja de cartón cúbica, te sobra mucho espacio en los ángulos. Desarrolló cajas de cartón esféricas. Fracasó. El mercado no estaba preparado para cajas no apilables o que no se podían dejar sobre una superficie plana. Hasta que tuvo una idea que realmente podría funcionar. Camisetas imantadas para niños. Para solucionar el problema de padres de niños muy movidos que quieren pararse un momento en la calle para hablar con alguien o mirar un escaparate. Coges al niño, lo pegas contra una papelera u otra superficie férrica de mobiliario urbano y el niño no se mueve. Se mueve, pero no avanza. Pero cuando fue a la primera reunión de negocios para conseguir financiación, Ramón se encontró con esto. Ramón, nos gusta mucho el concepto de tu idea, nos encanta. Hemos leído el briefing, hemos visto el PowerPoint, todos los slides. Creo que estamos on the same page. Valoramos mucho tu capacidad para pensar out of the box, pero sin dejar de lado la user experience. Chapó. Te comunico que si entramos como partner contigo, vamos a aportar todo nuestro know-how, vamos a ser tu background y lo vamos a hacer low cost. Con tu feedback, por supuesto. Work in progress. ¿Ok? Ramón. Claro, al no entender idioma cretino, Ramón no se enteraba de nada. Con el tiempo ya sí, con el tiempo se enteró que low cost significa barato, que pensar out of the box significa pensar de forma original y que partner significa socio. Socio. ¿Y qué tiene de malo la palabra socio? Que no es bonito socio. ¿Tú te imaginas un empresario inglés, lo que viene siendo un businessman de toda la vida, diciéndote welcome to our enterprise, let me introduce my socio? ¿Verdad que no? Pues hablamos inglés o hablamos castellano, pero no vayamos mezclando que nos acaba doliendo la cabeza. Que en esto el alcohol y los idiomas funcionan de la misma manera. Ahora sí, ahora Ramón ya va a meetings de estos por toda España y ya está. Eso sí, cuando vuelve al hotel, Ramón quiere las cosas claras, simples y directas. Por eso Ramón confía en los hoteles Holiday Inn Express. Porque además es inteligente, pese a tener esa expresión, y no quiere pagar por añadidos que no necesita. Así que, querido hombre de negocio, si ves que puedes hablar, que la gente te entienda, como Ramón, casi que mejor. ¿Ok, partner? Que también te digo que Holiday Inn Express se podría llamar perfectamente posada rápida para tus días de asueto, que es lo que significa. Pero a ver, esto ellos no lo... ¿No sigo? Vale. ¿No os apetece que diga esto? He pensado...